en la etapa anterior y habían sido nombrados por Menem. A continuación, o un poco antes, mejor dicho, antes de asumir, recibió la visita de José Escribano, jefe de redacción de La Nación, quien le dio un ultimátum: si no haces esto, esto y lo otro, tu gobierno se cae. Y lo publicó en una nota, después de que Néstor Kirchner lo sacó carpiendo. Tenía que liberar a todos los militares y terminar con los juicios a los militares. Tenía que implementar todas las medidas que pedía el Fondo Monetario Internacional y tenía que seguir avanzando en el camino de las reformas de Menem. Yo te quiero decir simplemente que si se hubiese hecho caso al Fondo Monetario Internacional y a José Escribano con lo que pedía, liberar los precios de las tarifas. El crecimiento económico era muy tímido en aquel momento. Si se liberaban las tarifas, automáticamente mucha gente caía en la pobreza, no podía consumir y se retraía el crecimiento económico. Si se le hacía caso al Fondo Monetario Internacional, iba a caer el precio del dólar, y al caer el precio del dólar se iba a importar más de lo que se exportaba. O sea, la voluntad política de Néstor Kirchner ayudó a que se lograse que el Estado le impusiera condiciones a los mercados. Entonces, mucha gente comprendió que Néstor Kirchner había dignificado la política. Por eso, no solamente jóvenes, pues fíjate que el resultado de lo que hizo Kirchner es que la política dejó de ser mala palabra para muchos jóvenes. Y por eso, hace poco tuvimos un movimiento de estudiantes secundarios en la ciudad de Buenos Aires que se enfrentaron contra el macrismo y que Macri los defenestraba diciendo: hacen política. Sí, hacemos política como vos, le decía. Todos hacemos política. Algunos lo hacen de modo vergonzante y otros lo hacen de modo abierto. Entonces, Néstor Kirchner hizo política ampliando el universo de los jubilados. Le dio jubilación a gente que no tenía aportes, con lo cual no podía jubilarse y podía caer en el desamparo. Restituyó desde la política la negociación colectiva, con lo cual los sindicatos renegocian sus convenios todos los años con los empresarios, y eso lleva a que haya un continuo mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores formales. Por supuesto que quedan cosas para resolver, que es el tema de los trabajadores en negro. Por eso la discusión con algunos espacios que plantean que hay que restituir los aportes patronales, y el gobierno que no quiere, porque si se apunta a restituir más aportes patronales, tal vez se desalienta el trabajo en blanco, y el objetivo es que todos los trabajadores queden en blanco, lo cual solo puede lograrse desde la política. Entonces, Néstor Kirchner fue una persona que tuvo una voluntad política inquebrantable, igual que su esposa. O sea, la voluntad política de no doblegarse frente al poder real, frente a los mercados. Te quieren, así como le quisieron imponer a Néstor Kirchner la política económica antes de asumir, la carta que hacía referencia de ayer de Rosendo Fraga le decía a Cristina: bueno, usted se sacó de encima al molesto que no la dejaba gobernar, ahora puede hacer renunciar a funcionarios cuestionados como Moreno. O sea que le diseñaba cómo tenía que gobernar Cristina. Yo quiero marcar la sintonía con de Narváez, que había dicho antes de las elecciones del 2009, la Presidenta va a saber leer el resultado de las urnas y va a provocar cambios en el gabinete. Los cambios en el gabinete no fueron el gusto de Narváez, por eso cambió al ministro de Economía, pero el ministro de Economía siguió con la intención de un Estado que lograse influir en la economía. El gran logro de Néstor Kirchner es dignificar la política. La derecha se le opone diciendo su viejo discurso de corrupción y la corrupción de los políticos, y eso merece un mínimo comentario. Si todos los políticos son corruptos, no hay que hacer nada en política. Si no se hace nada en política, no se resuelven los problemas de los pueblos, porque todos los problemas de los pueblos se resuelven en política, y se queda muy contento el poder económico que deja las cosas como están. El saldo de la supuesta corrupción kirchnerista es que el país debe menos que nunca
tanto en términos cuantitativos como cualitativos, el país se ha desendeudado, ha pagado gran parte de su deuda externa, la deuda está nominada en pesos y no en dólares, como era antes de la llegada de Kirchner, y mientras tanto han subido las reservas. O sea, no solamente se pagó, sino que las reservas tienen un nivel récord. O sea que si este es un gobierno corrupto, ¿de dónde sale la corrupción? Porque la capacidad autónoma del Estado es cada vez mayor. Y todo eso se logró por la iniciativa política que le reconocen ahora todos, inclusive los que se le opusieron. Bien, tal vez uno de los principales puntos o factores importantes fue que tal vez el comienzo o el envión para llevar a juicio a los principales criminales de la última dictadura militar se produjo desde el año 2003 en adelante. Hacia atrás, inclusive hasta Alfonsín, no se había dado ningún envión de estas características. Porque esto fue una política de Estado que Néstor Kirchner tomó sin que fuera algo que le diera